importancia de dar frutos para el Señor. Y vamos a ver, quizás estamos acostumbrados a hablar de ciertos frutos que se habla normalmente, pero hoy vamos a ver algunos frutos que no se tratan comúnmente. Quiero que vaya conmigo a la Escritura en el libro de Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, en el versículo 6 al 9. Cuando lo tengan me dicen un amén, y a las personas que nos están observando a través de los medios de comunicación también, que Dios les bendiga, y compartimos esta palabra en esta hermosa hora con el título La importancia de dar frutos para el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Acá cuando lo tengan me dicen un amén y vamos a estar todos en pie para leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen, mis amados? Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Les dije 6 al 9 más bien. Capítulo 13, versículos 6 al 9, el libro de Lucas, dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos alabado y glorificado tu nombre. Hemos, Dios mío, realizado diversas actividades en esta hora, en este lugar. Ahora, Padre del cielo, nos disponemos a escudriñar esta palabra. Nos disponemos, oh Dios mío, a analizar, a meditar en lo que tú quieres que nosotros demos, en lo que tú quieres que nosotros hagamos. Dios, en esta mañana pedimos la dirección del Espíritu Santo, así a mis hermanos que están acá en sus asientos, como a las personas que nos observan a través de los medios, que el Espíritu Santo pueda traer guianza, Padre, pueda traer entendimiento para entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Y a este servidor tuyo, Señor, me des palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra guiada, sazonada con el Espíritu Santo en esta mañana, para edificar, para exhortar, para consolar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque Él merece todo honor y toda gloria. Bendito sea Jesús para siempre. La importancia, mis amados, de dar frutos. Amén. Ya nosotros, como conocedores de la palabra, todos estamos conscientes que a menudo Dios, en su gracia, en su amor, en su bondad, ha usado ciertos ejemplos, ciertas comparaciones, y cada parábola tenía en sí una comparación, ¿verdad? Acá en este caso está diciendo que dijo una parábola que había un viñador, ¿verdad? Que estaba cuidando de una viña, bendito sea el nombre del Señor, pero que había una planta, hermanos, que se esperaba que diera fruto. En la Escritura vamos a hallar muchas veces, hermanos, que el Señor se refiere a un hombre, a una mujer, nos compara como un árbol. Amén. Nos compara como un árbol. Y ahora vamos a ver más adelante en el transcurso de la enseñanza, vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pero también en el Nuevo Testamento vamos a hallar que en su momento la frase que utiliza un día un hombre llamado Juan el Bautista, y dijo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Y qué dice luego?
y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace con él? Es cortado y echado en el fuego. Amén. Pero decía en el inicio, mis amados hermanos, de que a menudo nosotros comparamos y decimos, ¿qué tipo de fruto? Hay unos frutos que ya se han vuelto tradicionales, ¿verdad? Como por ejemplo la obediencia, y no queremos decir en esta oportunidad que lo menospreciamos. Es obvio, sigue vigente, ¿verdad? El fruto de la obediencia de cada cristiano, obediencia no meramente a un hombre, sino a esta palabra. ¿Cuánto le alabamos? A la palabra, hermano. Lo que ordena esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Cuando un hombre, un líder nos dice, hermano, que es necesario que hagamos X cosa y está basado en esta palabra, usted no está obedeciendo a ese hombre. Yo no estoy obedeciendo a ese hombre. Estoy obedeciendo a la palabra y por ende a Dios. Amén. Lo que pasa es que hemos sabido, hermanos, de años, a través de la historia, de que han habido personas que se han dejado, hermanos, minar su mente por el enemigo y creen que es el hombre el que está poniendo algo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya todos sabemos nosotros que eso es rebeldía. Amén. Y que Dios no está de acuerdo, por supuesto, con la rebeldía. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de ese fruto, que decía que es un fruto que por años se ha hablado, el fruto de la obediencia, el fruto, hermanos, de que cada día, cada uno de nosotros, el fruto de nuestro testimonio afuera. Amén. Alguien dijo una vez que es fácil ser cristiano en medio de los cristianos. Amén. Es fácil ser cristiano en medio de los cristianos. Pero ¿sabe dónde cuesta ser cristiano? Es en medio de los amigos que no tienen a Cristo. Donde muchas veces, mis amados hermanos, de repente alguien cuando percata está participando de algo que está haciendo el mundo. Y es ahí donde se debe de dar el fruto de nuestro testimonio, diciendo y dando a entender con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que Cristo cambió nuestras vidas. Aleluya. Que ya nuestro vocabulario no es el mismo. Amén. Que ya nuestra forma de vestir no es la misma. Sí, que ya nuestras actitudes cambiaron, porque dice la Escritura, todos lo sabemos, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. ¿Quién lo recuerda? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Amén. Y dice la palabra, hermanos, en Hechos 9, que la gente estaba sorprendida porque el hombre, hermano, un hombre que estaban acostumbrados a verlo, que andaba persiguiendo la iglesia, ahora, hermanos amados, dice que estaba parado detrás de un púlpito, vamos a decirlo así, estaba predicando la palabra y la gente dice que estaba sorprendida, estaba atónita, porque decía, mire, pero algo le pasó a Saulo de Tarso. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Algo le pasó a Saulo. Amén. Y es que Saulo de Tarso, que ahora se le conoce con el nombre del apóstol Pablo, hermanos amados, ya no era el perseguidor de la iglesia. Ahora, el hombre contra quien él tenía odio, hermano, ahora lo amaba. El hombre a quien él no quería ni siquiera oír hablar de él, hablo de Jesús, ahora hablaba de Jesús. Amén. Y ahora estaba diciendo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ahora ya no perseguía a los cristianos. Y ahora ya no decapitaba a los cristianos. Y ahora ya no aterrorizaba al pueblo de Dios. Al contrario, estaba al lado del pueblo de Dios. Entonces, uno de esos frutos, hermanos, que Dios espera de nosotros es nuestro testimonio. Amén. Y hablamos en todo el buen sentido de la palabra testimonio. Amén. Con nuestras actitudes, con nuestra responsabilidad, en todo sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero hay algo importante que llama nuestra atención este pasaje. Y es que dice que llegó, vamos a leerlo. Dice que tenía un hombre una higuera, versículo 6, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló.
y dijo al viñador, es decir, al encargado de trabajar en la viña: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Amén. Córtala. Pero hallamos, hermanos, el trabajo importante de ¿quién? De alguien que intercede en esta ocasión. Aleluya. Amén. De alguien que muestra paciencia. De alguien que muestra tolerancia. Amén. ¿Qué dice la Escritura, mis amados hermanos, vez tras vez? Que dice que Dios es clemente y piadoso. ¿Y qué más dice? Lento para la ira y grande en misericordia. Aquí se muestra, hermano, en el que intercede acá. ¿Quién es el que intercede? El viñador, ¿verdad? Que en este caso muchos se lo han atribuido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alabamos? Que es el que está intercediendo por usted y por mí a la diestra del Padre, dice la Escritura. Amén. Y dice, 3 años he venido a buscar fruto y no lo he hallado. Mire, por eso es que hablamos de la importancia de producir, de dar frutos en nuestra vida. Amén. Y entonces dijo el viñador, le dijo al viñador, córtala. ¿Para qué tener un árbol? ¿Para qué tener un arbusto o cualquier elemento que no da fruto? Dice, ¿para qué está inutilizando la tierra? ¿Y qué dijo el viñador? Hay que darle un tiempo. Démosle un tiempo. Esto yo no sé si usted en estos momentos no analiza la impaciencia de muchos que dicen, no, a ese ya se le acabó el tiempo. Ya no hay más tiempo para fulano. Y hablan, hermanos, hasta de expulsar, ¿verdad? De la iglesia. En el tiempo pasado se hablaba de expulsar a fulano. Pero aquí vemos, hermanos amados, algo importante que nosotros debemos analizar en el día de hoy y que debemos llevarnos a casa este pensamiento de que tenemos un Dios clemente y piadoso, que es lento para la ira y grande en misericordia, pero que a esto hay que agregarle, no quiere decir, hermanos, que nunca Dios va a castigar nuestras malas acciones. Dios está dando tiempo en que nosotros, hasta ahora sigue dando tiempo. Amén. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, Dios nos dio el día de hoy. Hasta hoy Dios ha tenido paciencia para con nosotros. El día de hoy es un día importante para hacer análisis y decir, ¿en qué estoy fallando? El día de hoy es importante para preguntarnos y decir, ¿estoy dando frutos o no? Amén. Es importante que aquí nos habla de la tolerancia y el que intercede es el viñador. El encargado de la viña le dice, Señor, démosle un tiempo. ¿Qué le parece? Esto es hermoso, hermano. Amén. Démosle un tiempo. ¿Qué dice el versículo 7? Y dijo al viñador, aquí es el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía. Amén. Déjala todavía este año. Amén. ¿No le parece maravilloso de que alguien interceda, de que diga que usted, por ejemplo, está en un trabajo y el patrón dice hay que despedir a fulano y que llega alguien, patrón, démosle un tiempo? ¿Y para qué es ese tiempo? Ese tiempo no es para que siga haciendo lo mismo, hermano. Ese tiempo es para ver si esa persona se puede reivindicar, o dicho en otras palabras, para ver si esa persona corrige lo que no está haciendo bien, para ver si mejora su trabajo. ¿Cuántos le alabamos? Y eso es lo que está diciendo el viñador, déjala este año. Pero no era solamente de dejarla, hermano. No es solamente de una oportunidad que Dios tenga, es que hay acciones a llevar a cabo. Santo. ¿Y qué dice el viñador que iba a hacer? Amén. Cavarla, dice, hermanos amados. Cavarla y ponerle abono. Esto nos habla, de hermano, de empeño, de hacer algo nuevo, de cambiar actitudes, de dejar de hacer algo que quizás me ha traído problemas, hermanos amados, y que por ende no he alcanzado como debe de ser el favor de Dios. Amén. Dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año.
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mis amados, es importante darnos cuenta de que cada día Dios nos está dando oportunidad. Cada día, hermanos, que usted y yo pudimos abrir nuestros ojos, cada día que pudimos levantarnos, esa es una gran y maravillosa oportunidad de saber, hermanos, que no es solamente un día más, sino de que Dios ha extendido su misericordia. Porque dice la palabra, hermanos amados, en el libro de Lamentaciones, que sus misericordias, ¿cómo son? Nuevas cada mañana. Amén. La de ayer ya pasó, pero hoy Dios nos dio una misericordia nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Y que no es tan solo, hermano, de agarrarlo fríamente y de decir, hoy tenemos una nueva misericordia. No, es de meditar y pensar y decir, gracias, Señor, porque hoy me diste una misericordia nueva. Y con ella la oportunidad de corregir aquello que no está caminando bien. De dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Dijimos en su momento, y ya hemos hecho mención por lo menos a 2 frutos, que ya se ha hecho mención en el pasado y que lo hemos oído siempre. Pero hay algunos frutos, hermanos, que poco se hace mención. Y uno de esos frutos, hermano, es que nosotros debemos de aprender a perdonar. Una de las causas que ha traído al traste, hermano, que ha traído consecuencias nefastas hoy día a la humanidad, es la falta de perdón. Amén. La falta de poder perdonar a alguien que nos ofendió y que por ende la falta de perdón, ¿sabe por qué se da? Porque nos falta humildad. Cuando no hemos podido perdonar es porque nos falta humildad. Y cuando hay falta de humildad, ¿sabe qué hay? A cambio de humildad, hay orgullo. Y el orgullo nos lleva a pensar de esta manera. Pero si Él fue el que me ofendió, si Él fue el que me hizo daño, Él es el que tiene que venir a pedirme perdón. ¿Cuántos hemos pensado así y hemos oído esta frase? Entonces, ese es un fruto que Dios espera de usted y de mí como hijos e hijas de Él, que aprendamos a perdonar. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, si alguno de ustedes tiene queja contra otro, óigame bien, estoy citando la palabra textualmente, dice, si alguno de ustedes tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, de esa manera también hay que perdonar. Amén. Gloria a Dios. Dice que de la manera. ¿Y cómo perdonó Cristo? Amén. El Señor en la cruz del Calvario no dijo, mire, voy a perdonar a Salvador esto y esto y esto. El resto no se lo perdono porque está demasiado negro eso. No, Jesús fue a la cruz y nos perdonó todos nuestros pecados. Él borró toda nuestra iniquidad. Por eso entonces el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros hoy día, dice que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, perdónele también. Esto es un fruto que se ha ido perdiendo. Y hoy día, hermano, desdichadamente, lamentablemente, en medio del pueblo de Dios, muchas veces hay hombres y mujeres que no han podido perdonar. Santo. Y es necesario. Según lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios tampoco perdona las nuestras. Amén. Dios tampoco perdona las nuestras. Entonces, eso es un fruto fundamental, hermano, el saber perdonar. Amén. Vamos a ver la escritura para que vayamos notando que en el pasado, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 1, que es conocido por la mayoría y todos en algún momento dado lo hemos leído, lo hemos traído cuando participamos con una lectura en el altar. Amén. Dice, mis amados hermanos, aquí compara al hombre justo
como un árbol. Amén. Y que no es un árbol, hermano, que cosecha ya cada 4 o 5 años. O que dura como el bambú, que dicen que dura 100 años para dar fruto. ¿Qué le parece? Dicen que el bambú, para que pueda dar un fruto, lo da hasta los 100 años. O yo no sé si usted ha visto una mata de bambú florecida, ni siquiera eso, ¿verdad? ¿Qué le parece? Son 100 años, según la ciencia, lo que dura el bambú para dar un fruto. Pero usted y yo no somos bambú. Usted y yo somos un buen árbol en Cristo. Amén, llamados a dar buenos frutos. Dice el versículo 1 al 3. Dice Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche qué lindo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta parte es importante detenernos, aunque sea 30 segundos, para decir, hermanos, ¿cuál es la ley de Jehová? La palabra. Amén. Esta es la ley de Jehová, esta palabra que tenemos en mano. Dice, sino que en su ley medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Amén. Se deleita en lo que Dios establece. Bendito sea el nombre del Señor. Ni anda diciendo, estos son mandamientos de hombre, esto es mandamiento de fulano. No, hermano, dice que se deleita en la ley de Jehová está su delicia. Y vea lo que dice el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Es importante, hermanos, que hagamos una revisión, como dijo alguien, exhaustiva, de cómo estamos nosotros respecto a la palabra. Hacer un examen, o como dice Santiago, que nos veamos en este espejo. Amén. ¿Para qué nos acercamos al espejo, dicho sea de paso? ¿Verdad? Para ver qué nos dice el espejo. Yo no estoy diciendo a ver si nos dice si tenemos arrugas o no. Ya esas están dadas. Amén. Ya las canas están dadas y yo no tengo que arrimarme al espejo para saber si tengo o no. Pero en ese espejo nos vamos a ver si hay alguna mancha, hermano, si hay alguna suciedad, si hay algo antihigiénico con el cual no podemos salir a la calle porque la gente se va a reír de nosotros. El espejo nos dice cómo está nuestro rostro, si está limpio, si está sucio o no, si está en condiciones de poder salir a la calle. Amén. Vernos en este espejo, si realmente los frutos nuestros son de acuerdo a este árbol o en esta comparación que hace el salmista, mis amados hermanos. Acá dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja nunca cae. Amén. Mis amados, si hay algo, decíamos el viernes allá en la gira, que si hay algo que satisface, es el deber cumplido. Aleluya. Si hay algo que satisface, es poder cumplir esta palabra. Si hay algo que llena de gozo, hermano, y que no vamos a hallar un creyente doblegado, hermano, frustrado. El creyente que obedece la palabra al pie de la letra, no lo vamos a hallar frustrado, no lo vamos a hallar cabizbajo. Por eso dice, hermano, que su hoja nunca cae. ¿Y cuándo es que caen las hojas de los árboles, hermano? Cuando están secas, ¿verdad? Eso quiere decir que un árbol plantado junto a corrientes dice que su hoja nunca cae. Es decir, estará verde. Se le verá vida, hermano. El hombre y la mujer que se deleita en esta palabra, que de día y de noche medita en ella.
Amén. Que no da lugar al enemigo para estar trayendo pensamientos negativos. Que no da lugar al pensamiento, valga la redundancia, para estar pensando asuntos que no tiene que pensar, mis amados hermanos. Y no estoy hablando aquí de malos pensamientos, de matar a alguien. No, es que para que sean malos pensamientos, hermano Álvaro, no tiene que ser meramente estar pensando en matar a alguien. No, hay pensamientos que llegan a la mente muchas veces y viene y comienza, hermanos, a minar la mente, y si le damos lugar, nos vamos a meter en un problema serio. Y vamos a sentirnos engañados, nos vamos a sentir frustrados. Pero cuando nuestra mente está ocupada en la palabra, en las promesas de Dios. Amén. En las promesas de Dios. Esas promesas, hermanos, que dice la palabra que así como Dios guardó a Israel, nos puede guardar a nosotros. Usted quizás no ha pensado en algún momento dado, cuando Israel, mis amados hermanos, estaba en Egipto y que vinieron aquellas 10 plagas destructivas, y dice que al pueblo de Dios ninguna de esas plagas le afectó en absolutamente nada. Dios cuida de nosotros igual que cuidó de Israel en medio de Egipto. Nosotros estamos en el mundo que tipifica Egipto, ¿verdad? En este mundo, con pruebas, con dificultades, con todo esto que se ha venido y que ha afectado al mundo entero. Pero Dios cuidará de usted y cuidará de mí, así como cuidó de Israel. Pero nosotros necesitamos vivir esta palabra. Nosotros debemos de dar un buen fruto diariamente. Vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 17. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías capítulo 17. Gloria sea al Cordero de Dios para siempre. Dice la palabra, hermanos, el 7 y el 8 de Jeremías capítulo 17. Ahí de nuevo Dios compara al justo como un árbol. Y es muy similar las frases que dice a través del profeta Jeremías respecto al hombre que confía en Jehová, respecto al hombre que obedece al Señor, respecto al hombre que anda en caminos de verdad, en caminos de justicia, en caminos de rectitud. Dice el versículo 7 de Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Cuándo? Cuando hemos aprendido a confiar en el Señor. Cuando no estamos cuestionando al que está al lado, si el que está al lado obedece o no. Es que esto no es de mirar al que está al lado nuestro, hermano. Esto no es cuestión de mirar al cónyuge si se quiere sujetar a la palabra o no. Esto es de cada uno de nosotros. ¿Cuántos le alabamos? Y dice que, mis amados, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿cómo? Verde. Y en el año de sequía, es decir, en el año de pruebas, en el año de angustia, en el año de fatiga, en el año de tristeza, en el año vamos a usar un término muy trillado hoy día, en el año de pandemia, no se fatigará. ¿Por qué? Porque su confianza está en Jehová. ¿Cuántos le alabamos? Vamos a volver al libro de Lucas, mis amados hermanos, en esta hermosa hora. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, donde estábamos leyendo capítulo 13, versos 6 al 9. Nos detuvimos en el 8, ¿verdad? Dice el 9, después de que ha dicho de que va a cavar alrededor de ella, que va a echar abono. Esto nos habla, dijimos, mis amados hermanos, de cambios de actitud en nuestra vida. Amén. De cambiar nuestras actitudes. De hacer cosas nuevas para el Señor. Amén.
de dar frutos nuevos para el Señor. Si ahí había alguna raíz de amargura, sacarla de nuestro corazón. Si ahí había un pensamiento que nos estaba minando, decir, hermano, oren por mí porque he estado con un pensamiento que no me deja ni dormir siquiera. Amén. Y comenzar a hacer cambios de actitud en nuestra vida. Eso significa, hermano, el que iban a echarle abono. Quizás no quiere decir que no le habían echado, hermano. Amén. No era que no le habían echado. Ahora ya no se lo van a echar superficialmente. Ahora van a acabar alrededor de ella. Esto es grande, mis amados hermanos. ¿Sabe qué refleja esto, hermano? La misericordia de Dios, que no está agarrando al hombre de una vez y dice, vamos a terminar con él, como sucedió allá en el Génesis. Ahora dice, vamos a tener más tolerancia con el hombre. Vamos a darle oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra siempre me impacta, esa que dice que Él es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Pero voy a repetir lo que dije cuando cité por primera vez esta cita, de que eso no quiere decir que Dios no se va a enojar nunca. Según dice el Génesis, hermano, la maldad de los hombres en aquel entonces llegó al extremo que Dios ya no quiso más maldad y estuvo dispuesto a destruir. Y el libro de Hebreos dice que si bien es cierto, Dios es amor, pero que dice que también es fuego consumidor. Amén. Que en su momento va a juzgar a este mundo y lo va a juzgar conforme a sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios ha venido dando tiempo, ha venido extendiendo su misericordia, mis amados hermanos. Y por eso este hombre nos refleja eso. Dice, vamos a acabar alrededor de ella. Vamos a abonarla. ¿Y qué dice el 9? Y si diere fruto, gloria a Dios. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás. Y aquí todavía nos habla de una ampliación. La cortarás después. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? En esta hermosa hora, mi hermano, todos los que estamos aquí y los que nos ven, es necesario pensar por un momento. Es necesario analizar por un momento. Nadie mejor que nosotros, después de Dios, nos conocemos. Amén. Nadie mejor que usted y que este servidor, después de Dios, nadie se conoce mejor que uno mismo. Y aquí, cuando hablo de esto, de que nos conocemos, sabemos dónde hay que corregir algo. En qué área de nuestra vida hay que corregir algo. Amén. ¿Qué área de nuestra vida necesita tener un cambio? Aleluya. ¿Qué área de nuestra vida necesita acabarse alrededor? ¿Qué área de nuestra vida necesita un poquito de abono? ¿Y qué puede ser ese abono, hermano? Un poquito más de esfuerzo, un poquito más de entrega, un poquito más de doblegarse a la gracia, a la benevolencia del Señor y decirle, Dios, yo solo no puedo. Amén. Le decía, yo solo no puedo. Y voy a cerrar con esto. Antes de salir de casa, tuve la oportunidad de escuchar una reflexión, nunca la había escuchado, que refleja precisamente esto, hermano. El daño que hay cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. El daño que hay cuando nosotros estamos prestos a mirar los defectos de las personas y no miramos las virtudes. Yo quiero decirle que si Dios hubiese visto nuestros defectos solamente, Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Amén. Si Dios hubiese visto nada más nuestros defectos, Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Y hoy día estaríamos perdidos. No tendríamos esperanza alguna. Pero sabe que Jesús vio no solamente los defectos de nosotros. Jesús vio no solamente nuestro pecado. Él vio que estábamos perdidos, sí, pero Él vio que podíamos llegar a ser buenas personas. Que él vio que podíamos llegar a ser herederos del cielo. ¿Cuántos decimos amén en esta hermosa hora? Él vio que podíamos llegar a ser herederos de un lugar, de una morada en los cielos. Él vio eso. Amén. Y entonces, por eso murió. Pero hay un daño grave
que sufre la humanidad y por ende la iglesia, de que estamos muy mal acostumbrados a ver solamente los defectos de las personas y poco vemos las virtudes. Muchas veces, mis amados hermanos, y esto se lo digo con seguridad, de que si usted comienza a ver virtudes, va a haber muchas virtudes. Es más, me atrevo a decirle, me arriesgo, ¿por qué no usar este término? A decirle que usted busca en alguien y compara entre virtudes y defectos, me animo a garantizarle que tiene más virtudes que defectos. ¿Cuánto? Y si no, escuche la frase trillada también. Dice, ay hermano, fulano de tal, si no fuera por un pequeño detalle que tiene, mire, si no fuera por ese, mire, un pequeño detalle se le trajo abajo todo lo grande de lo positivo que tiene esa persona. Por eso le digo que me arriesgo a decirle que si usted pone una balanza y comienza a ver entre las virtudes de una persona y los defectos y los pesa, ¿a dónde se va a inclinar la balanza? En las virtudes que tiene esa persona. Pero, hermanos amados, hemos fallado y nos hemos fijado solo en los defectos de las personas. Esta reflexión que le digo que escuché hoy antes de salir de casa, dice, es tan solo una anécdota. No vaya a creer acá que la estoy diciendo que debe de ser una doctrina. No, es una anécdota que tiene un buen mensaje. Dice que una mujer llegó el momento de morir y que cuando llegó a cierto lugar un ángel le dijo que no merecía el cielo porque le habían faltado acciones que hacer buenas en la tierra. Y ella pidió una oportunidad para que se le dejara venir a la tierra y cumplir parte de esas acciones que no le acreditaban como ciudadana del cielo. Entonces dice que cuando llegó se dio cuenta que ella tenía muchos problemas con el marido. Tanto que ya ni dormían en la misma cama. Tanto que ya ni le cocinaba la comida. Tanto que ya ni se hablaban. El hombre dormía en el sillón y ella dormía en la cama. El hombre tenía que aplancharse la ropa, lavarse todo, porque ellos tenían muy graves problemas. Entonces, cuando ella en el sueño o en la anécdota dice que la devolvieron, ella se levantó el otro día y dice, este hombre está durmiendo en el sillón. Entonces, dice que le comenzó a planchar la ropa, lavó bien la casa, hizo comida, puso velitas y todo, un ambiente bonito y una carta donde él apenas entrara la viera, donde le decía que la perdonara porque había sido muy cruel con él, pero cuando está terminando y dice y escribe la última frase, y perdones todo lo malo que yo te he hecho, llegó al pensamiento, le dijo, pero ¿cómo que me perdone si él fue el que me llegaba gritando? Si él fue el que me ofendía, si él fue el que me maltrataba, y agarró la carta y la despedazó. Y dice, no puede ser esto. Si él fue el que me hirió, ¿por qué tengo que ser yo que lo perdone? Es él el que tiene que pedirme perdón. Y oyó la voz del ángel que le dijo, acuérdate de las acciones que te hacen falta para ser heredera del reino de los cielos. Entonces dice que volvió a agarrar otra hoja de papel y ahora fue más grande la carta, donde le comenzó a decir, a recordarle los momentos bellos donde yo te veía, le dice, trabajando incansablemente, donde pasabas horas, el hombre era conductor de taxi, cuando pasabas 12 y 14 horas sentado al volante, sin comer, sin dormir, sin descansar, y empezó a decirle virtudes al hombre. Y dice que ese día, hermanos amados, se abrazaron, volvieron a la vida, como quien dice, y hubo un gozo grande, se fue la tristeza, se fue la amargura, se fueron los pleitos, y entonces ella dice que en ese momento abrió la ventana de la cocina, vio al ángel, y le lloró al ángel, y le dijo, no me lleves, porque quiero pasar más tiempo con este hombre. Aleluya. Porque ya no veo a ese hombre agresor, ya no veo a ese hombre, ya nos perdonamos y ya ahora todo cambió. Y el ángel le dijo, no te voy a llevar a ningún lado.
El cielo lo puedes tener aquí mientras haya armonía, mientras haya perdón, mientras haya tolerancia, mientras haya comprensión, mientras haya todos estos elementos que deben de haber en la vida del hombre y de la mujer. Y no estoy hablando solamente en el matrimonio, estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero esta parte he decidido enfocarla ahora de último, hermano, que nosotros aprendamos a ver virtudes en los demás. Y no juzguemos a los demás solamente por los pequeños defectos que hay. Amén. Les voy a reiterar esto, lo voy a repetir una vez más. Si usted pone en una balanza las virtudes y los defectos de alguien, le aseguro que la balanza se va a inclinar hacia las virtudes y va a poder más que los defectos. Por ello, en esta hermosa hora, eso es un fruto que quiero decirle, que nos comprometamos delante del Señor a dar ese fruto a partir de hoy. ¿Cuántos queremos, hermanos, decirle al Señor que nos ayude a dar ese fruto a partir de hoy? A comenzar a juzgar a los demás, no solamente por los defectos, sino que hay más virtudes que defectos. Amén. Muchas veces, hermano, y repito, y no voy a decir nombres ni puestos de alguien, pero dice la gente, mire, si no fuera porque fulano tiene esto, sería un buen hombre. Si no fuera porque la fulanita tiene esto, sería una excelente mujer. Mire, un pequeño defecto le trajo abajo, según el juicio del hombre, le trajo abajo todo lo grande que puede tener una persona. Y termino con esto en esta hora. Dios sigue viendo en usted y en mí lo que podemos ser, no lo que hemos sido de aquí hacia atrás. Amén. Dios está viendo en usted y en mí el hombre y la mujer que dará su fruto en su tiempo, que su hoja nunca cae y que en el año de fatiga, como dice Jeremías 17, no tendrá problema alguno, porque su confianza está en Jehová. Dios quiere en estos tiempos, mis amados hermanos, importante lo que digo al final, es, hermanos, seguir viviendo esta palabra. Mientras usted y yo vivamos esta palabra, vamos a ser hombres y mujeres felices. No vamos a depender de, hermanos amados, de que si el hermano tiene problemas o si tiene defectos. No, de aquí en adelante. ¿Sabe qué dice la palabra, hermano? Dice Romanos 12. Y también dice el libro, si no me equivoco, de Filipenses. Dice que nosotros debemos de considerarnos menores respecto a nuestro hermano que está a nuestro lado. Que nunca nos consideremos superiores. Debemos más bien sentirnos menos que los demás. Lo que quiere decir Dios es que no nos creamos aquí, yo soy el mandamás. No, hermano. Dice que nos consideremos siempre a nuestros semejantes superiores a nosotros. Cuando esto pase, hermano, vamos a vivir en una iglesia con felicidad. Vamos a vivir y vamos a cantar con alegría en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver al otro como superior a mí mismo. Amén. Y si aquel me ve a mí como superior a él, y si yo lo veo a él como superior a mí, no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando consideramos a alguien superior a nosotros, porque es más estudiado, porque tiene más conocimiento, no le faltamos al respeto, ¿verdad? Entonces, si todos nos consideramos superiores, y no estoy diciendo aquí que porque tienes estudios, porque tienes, no, sencillamente aplicamos el principio de la palabra, que debemos de considerar a los demás superiores a nosotros mismos, entonces no le vamos a faltar al respeto, no vamos a hablar mal de él. Cuando estamos hablando mal de alguien, ¿sabe qué está pasando? Ya nos estamos considerando superiores a él. Cuando estamos y hacemos comentarios con respecto a alguien, ya le faltamos al respeto. Ya no lo estamos viendo superiores a él. Nos estamos más bien viendo superiores a él y no lo estamos viendo superiores a nosotros. Mis amados, en esta hermosa hora es la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con la iglesia acá en este lugar y con todas las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Le invito a que estemos en pie, oremos al Señor
y demos gracias en esta hora, porque luego la hermana tendrá una parte de participación, la hermana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por cada hombre, por cada mujer que ha escuchado esta palabra, por mis hermanos que han estado acá sentados con paciencia escuchando esta palabra. Sabemos que nos iremos a casa, oh Dios mío, meditando en que tú quieres de nosotros algo mejor cada día. Tú quieres que superemos, Dios mío, todas aquellas cosas que no están bien quizás, y tienes tolerancia, tienes misericordia, tienes paciencia para con nosotros, oh Dios amado, y ayudarnos, Padre amado, en el nombre de Jesús, a corregir todas aquellas cosas que no están bien, a amarnos, a respetarnos, a vivir piadosamente, como dice tu palabra. Señor, bendice a cada uno en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.